observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. El compromiso del gobierno de la provincia de Santa Fe, como el compromiso del gobierno nacional, es priorizar la presencialidad cuidada en todas nuestras escuelas. No es una decisión donde los docentes no quisiéramos volver o garantizar la presencialidad. Garantizar una presencialidad segura con las definiciones de nación y de provincia de en marzo volver a las clases. Contienen los elementos necesarios para la aplicación del protocolo en aquellas escuelas que van a volver a la semipresencialidad. Es necesaria una reunión paritaria para discutir las condiciones en cómo se vuelve. Este programa involucra una organización de una alternancia semanal, es decir, una semana de trabajo en la escuela y una semana de trabajo en casa. Vuelta a clases. ¿Qué va a pasar en las escuelas? Tras un 2020 casi sin actividad dentro de las aulas, los gobiernos nacional y provincial de Santa Fe han manifestado la intención de comenzar el ciclo lectivo 2021 con presencialidad en las escuelas. Toda esta situación ha provocado debates públicos acerca del rol de la educación en la sociedad. Padres, referentes políticos y otros actores sociales sostienen que debe ser considerado un servicio esencial para que nunca deje de prestarse, incluso en situaciones como las actuales. La educación, ¿es un servicio esencial? Nosotros creemos que la educación es un tema prioritario y es un tema que todos los argentinos debemos cuidar y preservar. Tenemos a lo mejor distintas miradas de cómo sería ese cuidado y esa preservación, que tal vez, como dice el ministro nacional, en nuestro caso deba rondar en función de cuán capaces somos de construir consensos alrededor de la escuela para garantizar que funcione de la mejor manera. Entendemos que es una actividad esencial, mucho más en un contexto de pandemia. O sea, las experiencias en muchos países del mundo es que la educación fue una de las últimas actividades en restringir y una de las primeras a retomar. Hoy ya hay muchas evidencias de que los espacios de las escuelas no son lugares donde se generan picos de contagio, sino por el contrario, hay bajo nivel de contagio, pero además también, sin que eso esté ajeno a la pandemia, se han podido instrumentar protocolos que hacen a la actividad segura sin la necesidad de tener que suspender todo, que eso fue también lo que ha pasado particularmente en la provincia de Santa Fe el año pasado, donde se impuso una cuarentena de manera temprana y estuvimos muchos meses sin ningún tipo de actividad cuando no había un caso de COVID en la provincia. Nosotros creemos que la educación es un derecho fundamental que tiene toda la población. Y nosotros entendemos que tiene que haber políticas que reivindiquen ese derecho fundamental que es el derecho a la educación. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que más allá de los discursos tiene que haber hechos concretos que reivindiquen la tarea docente. Una presencialidad que es regulada, que es cuidada, que tiene que ver con la escuela segura y que creo que los sindicatos también lo están entendiendo, están comprendiendo que la situación es distinta, una cosa es del 2020, otra es del 2021, las características que asume la circulación del virus. Sí se multiplicó el trabajo probablemente el año pasado y el Ministerio reconoce el esfuerzo enorme que han hecho los docentes y probablemente lo que se viene sea distinto. Estamos convencidos del universitario que la educación en estos niveles es esencial. Siempre respetando cuestiones que marca la salud pública, siempre haciendo caso de lo que nos dicen en relación a este comportamiento viral y a esta pandemia. Estamos convencidos que la educación es una actividad esencial. Somos un grupo de madres, de padres, de familias que nos inquietaba durante la cuarentena impuesta en el 2020 por el tema de la pandemia, se han cerrado las escuelas. Si bien nosotros desde un principio reconocimos y reconocemos la enorme tarea que muchos directivos y docentes en soledad en muchos casos hicieron para poder encontrar una alternativa a seguir brindando el servicio educativo como es a través de la virtualidad o la no presencialidad, esa misma evaluación con el tiempo, incluso que los mismos docentes hacen y compartida también con nosotros, con los padres, con especialistas, se vio que no es suficiente. O sea que los chicos, los estudiantes,
teniendo en cuenta que la educación es un proceso social, necesitan ese proceso hacerlo en la escuela. Bimodalidad, clases virtuales y presenciales. Desde el 17 de febrero y hasta el 12 de marzo están asistiendo los alumnos de los últimos años de cada nivel, primario y secundario. En tanto, a partir del 15 de marzo, todos los estudiantes santafesinos comenzarán las clases de manera presencial y virtual alternada, en lo que se dio a conocer como un esquema de bimodalidad. No, la decisión está tomada. De hecho, el plan de Santa Fe fue aprobado en el Consejo Federal el año pasado y Santa Fe además inició esta experiencia en más de 150 localidades del Centro Norte. Nosotros queríamos hacerlo con todas las escuelas en el segundo semestre 2020, pero bueno, la curva epidemiológica creció justamente en ese momento. Por eso lo hicimos solo en 150 localidades. El dispositivo está aprobado, experimentado, funcionó muy bien y este año pensamos tener la perspectiva de implementarlo en la mayor cantidad de localidades posible. Creo que la porción de presencialidad imprescindible que todas las escuelas, que todos los alumnos tengan, es la que condiciona la educación a distancia. Porque la educación a distancia fue una urgencia de no contar con presencialidad. Es decir, pero se trata de sistemas combinados. Y cada escuela lo podrá combinar de acuerdo a sus posibilidades. Nosotros el Ministerio da orientaciones generales. Después está la planificación situada institucionalmente que hace cada escuela. Y en ese sentido, una variante tiene que ver con esto de que ahora el maestro y los profesores en las aulas presenciales, el último día de esa semana dan orientaciones para trabajar en casa. Entonces el impacto, me parece que del factor digital será menor porque ahora vamos a contar con los alumnos en las aulas presenciales, cosa que no disponíamos el año pasado, salvo en las 150 escuelas rurales que se hizo la experiencia del retorno a la presencialidad. En el caso de la provincia de Santa Fe, para poder asegurar el criterio de distanciamiento social que ponen los protocolos federales, hemos decidido trabajar en pequeños grupos que puedan organizar un aula con distanciamiento social entre los pupitres y eso va a marcar básicamente una alternancia, es decir, un grupo va una semana y el otro grupo va la otra semana, de manera tal de que todos vamos a tener una semana de trabajo en clases y una semana de trabajo en casa. Esa es la base de la alternancia y después tendremos situaciones particulares. Por ejemplo, escuelas muy numerosas que necesitan tener grupos diferentes organizados o escuelas de la ruralidad que tienen menos de 6-7 alumnos y tal vez puedan tener presencialidad plena. La presencialidad es fundamental. Acá la discusión es cómo se lleva adelante la presencialidad, no si la presencialidad la hacemos o no lo hacemos. ¿De qué manera se va a llevar adelante? Nosotros sostenemos que la presencialidad es importante en términos pedagógicos, en términos sociales, en términos psicológicos, pero también entendemos que esa presencialidad se debe llevar adelante con condiciones y que esas condiciones se deben discutir en el marco paritario. La mirada sea al revés, que la orden sea decir, bueno, tratemos de recuperar la presencialidad en todos los lugares que se pueda y en todo caso abordar aquellas situaciones problemáticas que en principio podemos pensar que son en las grandes urbes, aquellos lugares que por ahí están vinculados a el transporte público o aquellas situaciones donde las cuestiones de espacios no permiten un distanciamiento adecuado para poder desarrollar la actividad presencial. Nosotros tenemos grupos de padres en distintas localidades donde tranquilamente o porque hay menos cantidad de estudiantes en las aulas o porque tienen más espacio o porque tienen la disponibilidad también de contar con otros espacios físicos, es posible que la propuesta se desarrolle con presencialidad completa. Por eso que lo que pedimos es que si hay realmente voluntad de que las escuelas se abran y que la modalidad sea presencial, que el discurso, que la decisión firmemente de las autoridades provinciales sea esa. Nosotros entendemos que es fundamental la presencialidad, pero también está claro que por la organización escolar es imposible llevar adelante una presencialidad como la conocíamos hasta el 16 de marzo del 2020. Es imposible porque estamos hablando de espacios físicos muy reducidos para la gran cantidad de alumnos que generalmente la habitan, donde se llevan adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nosotros lo que estamos pensando es buscar alguna alternativa, en primer lugar, para poder trabajar con grupos más pequeños de alumnos y en segundo lugar, para ver de qué manera se puede llevar adelante el trabajo en la casa, garantizando el derecho social para todos. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros no podemos permitir de que la falta de
falta de acceso a internet o no tener los elementos informáticos necesarios sea un condicionante para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta recuperación de las actividades presenciales se va a dar de acuerdo a cada escuela, a cada curso, a cada nivel, con distintas alternativas, pero sí la idea es empezar a recuperar esta presencialidad y, bueno, en principio, sobre fines de febrero estaría recuperándose la presencialidad, guardando todos los protocolos de higiene y seguridad, responden al caso el Jardín La Ronda y el nivel inicial de la escuela de la Universidad Nacional de Argentina. A partir de ahí, digamos, en un cronograma diferente para cada escuela, darían comienzo estas actividades con la decisión de avanzar hacia la presencialidad en un sistema mixto. Sería la bimodalidad, la virtualidad y la presencialidad de ambos. No es posible la presencialidad completa hasta que las autoridades sanitarias no indiquen que es prescindible el tema del aislamiento social. Mientras el aislamiento sea un modo de organizar la convivencia en la escuela como en cualquier otra actividad de la vida cotidiana, en las escuelas vamos a tener alternancia. ¿Qué se necesita para volver al aula? Las condiciones edilicias de las escuelas sufrieron un fuerte deterioro durante la pandemia, consecuencia del cierre y falta de mantenimiento y limpieza que se extendió durante meses. Con la vuelta a la presencialidad, grupos de docentes, padres y alumnos denuncian esta situación y advierten las dificultades para que los protocolos puedan cumplirse de manera efectiva. Por su parte, los maestros reclaman ser priorizados en el cronograma de vacunación contra el coronavirus, pero aún no hay precisiones de cuándo van a ser inoculados en un contexto de escasez de vacunas. Primero, la situación sanitaria. Segundo, las condiciones en los edificios escolares. Si se está pensando una presencialidad con grupos limitados de alumnos, con una organización escolar distinta, va a ser necesario indudablemente revisar los espacios, la ventilación de los espacios, todas las cuestiones que tengan que ver con la salud y la seguridad de los trabajadores y de los estudiantes. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el alcohol en gel, con la toma de temperatura, con la necesidad de mayor personal para la limpieza de los ambientes y, por supuesto, también poder avanzar en una discusión pedagógica de qué manera se va a llevar adelante la presencialidad, porque si está pensada de una manera bimodal, si está pensada tanto presencial como virtual, de qué manera se va a llevar adelante esa virtualidad, porque está claro que durante el año 2020 hubo miles de estudiantes que no tuvieron el derecho a la educación porque no tuvieron la posibilidad de la conectividad. Bueno, recordar que los protocolos fueron aprobados en julio del año pasado por todos los miembros del Consejo Federal y también de los sindicatos con representación nacional, y a partir de ahí se armó 15 días de capacitación docente con problemática del Infot y particularmente una semana para trabajar los protocolos federales que tienen que ver con el abrir y cerrar de los dispositivos escolares, con el tema de las prevenciones que hay que tomar desde el punto de vista edilicio en las escuelas respecto a las aberturas, a la ventilación, a la limpieza, a la instalación de lavamanos en los patios compartidos, la incorporación del termómetro infrarrojo, y además están indicaciones de cómo resguardar las escuelas, cómo cuidarlas, cómo limpiarlas. Este es un momento propicio, nuevamente, después del receso escolar, después del descanso de los maestros y profesores, están volviendo a las escuelas. Obviamente que la decisión es avanzar con la presencialidad. Ahora, todas las escuelas son diferentes y los funcionamientos son distintos en cada escuela. La escuela de secundaria tiene una doble jornada, por lo tanto ahí permite, digamos, una mirada diferente entre grupo y grupo. La escuela industrial superior tiene una complejidad en relación a la formación de los técnicos profesionales, y la escuela granja, que también forma técnicos agropecuarios, tiene anexada la posibilidad de pernoctar, digamos, porque los alumnos están del interior, duermen, por lo tanto se están evaluando cuáles serían los aforos, cómo serían esas burbujas en cada una de las escuelas y en cada uno de los campos disciplinares. El protocolo y los dispositivos se aprobaron el año pasado no habiendo perspectiva de vacuna.
Es decir, se aprobaron para un tiempo de pandemia con protocolos de cuidado de la salud. Ahora aparece la posibilidad de la vacuna y la Argentina ha decidido, como muy pocos países, colocar a los educadores y a los asistentes escolares en uno de los grupos prioritarios. No, lo que el gremio sí plantea es la necesidad de tener un cronograma de vacunación que incluya a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores de la educación. Está claro que la vacunación no es algo obligatorio, así lo han determinado las autoridades. Ahora también para nosotros es algo necesario. Es necesario para poder cuidar nuestra salud, pero también es necesario para poder cuidar la salud de nuestros alumnos y de toda la comunidad educativa.